Amigos televidentes, la organización ACIPREN y Telemaya tienen el agrado de presentarles una edición más del programa Excelencia Juvenil, esta vez desde la Academia de la Policía Nacional Civil, con el tema El despertar de la conciencia en la reingeniería social. Esperamos que sea de su agrado. Haroldo Aguirre, director de esta academia, oficiales subalternos, escala básica, licenciados que en esta mañana nos acompañan en este lugar, docentes de esta academia, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un privilegio saludar a los señores integrantes de ACIPREN que esta mañana van a compartir con nosotros un tema de mucho interés que de una u otra manera vendrá a coadyuvar con nuestro fortalecimiento, nuestra profesionalización y, por qué no decirlo, aquellas actividades que usted y yo realizamos cotidianamente en beneficio de la formación de nuestros nuevos agentes de policía. El tema a tratar en este día se titula El despertar de la conciencia en la reingeniería social. Es un tema profundo, es un tema abierto, es un tema de interés común, así es de que yo estoy seguro, consciente también de que vamos a aprovecharlo al máximo, porque este tema nos va a ayudar a comprender muchas cosas que, si bien es cierto, en alguno de nosotros tal vez hay alguna inquietud, pues hoy vamos a interactuar, hoy vamos a fortalecernos. Deseo que hemos venido con el deseo de hacer bien las cosas y de aprender, y que no salgamos de este lugar como venimos, sino que nos llevemos ahí un poquito de conocimiento guardado dentro de nuestro acervo profesional. Quiero cederle el tiempo a nuestro director, comisario Haroldo Aguirre, que tiene a su cargo unas palabras alusivas a esta reunión, a quien voy a pedirle que pase a este lugar, por favor. Sí, gracias nuevamente, muy buen día. Con la formalidad que se caracteriza a este tipo de charlas, conferencias, quiero agradecerle al maestro Javier Pinzón y a la licenciada Judith el haberse tomado este tiempo que para nosotros es muy importante y muy valioso en estos temas que realmente cada uno de nosotros debemos de tener siempre presentes, que tenemos una conciencia y nuestra conciencia es del cumplir un deber, una obligación. Y va a ser bastante interesante esta conferencia de prensa, como bien lo decía mi oficial David, que el día de hoy no salgamos de este auditorio así como entramos, sino que un granito de arena a nuestro acervo de nuestro profesionalismo es muy importante para cada uno de nosotros. Tenemos grandes responsabilidades que los invito a que las asumamos tal y como nos lo establece nuestra normativa, y agradeciéndole siempre a cada uno de ustedes su participación y los moderadores que fueron seleccionados para que sea una interacción, una dinámica que conlleva este tipo de conferencias. Que el día de hoy sea bastante beneficioso para cada uno de nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Comisario Haroldo Aguirre, director de la Academia de la Policía Nacional Civil, instructores y docentes del área jurídica y humanística de la Academia de la Policía Nacional Civil, tengan todos un buen día. Para la organización ACIPREN es un verdadero gusto llevar a cabo
una edición más del programa Excelencia Juvenil, el cual esperamos que sea del agrado de ustedes. Voy a tener el gusto de presentar a los panelistas de esta mañana, que son la licenciada Emma de la Cruz, licenciado Raúl Cermeño, licenciada Lucy Castellanos, oficial Danilo Orozco y oficial Agustín González, quienes tienen a su cargo la parte de panelistas esta mañana. En realidad, para nuestra organización es un verdadero agrado estar compartiendo esta mañana con ustedes, que es un grupo muy selecto. Esperamos que la actividad sea en realidad una actividad que llene las expectativas de todos. Voy a tener el gusto en este momento entonces de presentarles al maestro y escritor Francisco Javier Pinzón, a quien pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Señor comisario Haroldo Aguirre, selecto grupo de instructores, muy buenos días. De verdad que les deseo un maravilloso día. Que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y de verdad que son pocas cosas las que puedo enseñar, pero lo importante es que entendamos que debemos buscar el bien común. Voy a agradecer que nos permitan entrar de lleno en materia de lo que venimos a hablar el día de hoy. Entonces, hace poquito que escuché, por favor podemos, escuché una frase muy importante. Esa frase la he escuchado muchas veces. Por favor, continuamos. Esa frase la he escuchado, ya estamos en el lugar a donde quería llegar. La he escuchado no sé cuántas veces, pero la última vez que la escuché me llamó poderosamente la atención. La frase dice así: ¿qué Guatemala le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuándo fue que la escuché? Recientemente fue en el discurso de toma de posesión del señor presidente. Pero en realidad el complemento es lo siguiente: muchos se preguntan qué Guatemala le vamos a dejar a nuestros hijos, y debiera de ser tal como él dijo, qué hijos le vamos a dejar a Guatemala. Pero esa es una pregunta. Esa es una pregunta que debiéramos de cuestionarnos, que debiéramos de buscarle la respuesta. Porque mientras no tengamos definido qué hijos vamos a dejarle a Guatemala, como que solo nos quedamos en la interrogante. De tal suerte que yo invito a toda la concurrencia y a todos los que nos ven en el canal, que de verdad cada día busquemos la respuesta adecuada. Y mejor si nos ponemos todos de acuerdo. Entonces, es importante entender que definitivamente es un cuestionamiento que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros, la cultura que tenemos, es precisamente producto de las generaciones anteriores y la actual. Puede decirse que en realidad es muy importante decir que de verdad, de una u otra manera, fueron personas que estuvieron haciendo muy bien su trabajo en cuanto a producción, en cuanto a buscar que Guatemala creciera económicamente. Pero hay un problema. El problema que encuentro es que no nos prepararon adecuadamente a nosotros como padres, y por supuesto nosotros no estamos preparando en términos generales adecuadamente a nuestros hijos para padres. La juventud, dicen muchos, de eso estaba hablando, que son el futuro de la patria. Otros más recientemente dicen, la juventud es el presente de la patria. Pero personas que hacen un discurso más bonito dicen, la juventud es el presente y el futuro de la patria. Y yo digo, la juventud es esa tierra fértil. La juventud es la esperanza para que nosotros construyamos de verdad una Guatemala mejor. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo con la juventud?
Más adelante vamos a encontrar que definitivamente no existen los programas adecuados porque la seguridad está en manos de todos, no solo de la policía. Y precisamente cuando hablamos, y a mí se me ocurrió hace muchos años, hablar de lo que era la escuela para padres. Pero poco tiempo después de que empecé con esa expresión, me di cuenta que era un error. Actualmente yo sigo escuchando que hablan de escuela para padres, pero en realidad la verdadera escuela para padres debiera de ser ahorita la formación de toda nuestra juventud en busca de ese ideal. Esa es la verdadera escuela para padres, para cuando ellos sean padres sepan hacia dónde debemos ir. De otra manera, entonces, estaríamos hablando en tiempos pasados y el pasado no se puede traer al presente. Es importante entonces entender que todo lo que estoy comentando ahorita es solo para analizar profundamente lo que tenemos en la actualidad. Porque de otra manera no vamos a encontrar la causa, sino que solo vamos a ver los efectos. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema. ¿Qué cultura tenemos? Tenemos una cultura de violencia, una cultura de egoísmo, de ambición. Y ese es uno de los grandes problemas, la ambición. ¿Por qué? Porque curiosamente todos los programas que vemos, todas las situaciones que vemos, es una competencia tremenda por ver quién tiene más. Los jóvenes, créanme, compran su celular y el amigo, el compañero quiere comprar uno mejor, aunque sea más caro. Y entonces esa competencia no solo se ve en los jóvenes, somos más bien los adultos los que lo estamos enseñando. Y la única ambición que debiéramos de tener realmente es ser cada vez más espirituales. Pero nos hemos alejado de la espiritualidad. Y entonces estamos haciendo de nuestra sociedad una sociedad tremendamente competitiva. Y perdónenme, pero yo pienso que también es necesario que todas las religiones empiecen a enseñar una forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aspectos religiosos, a mí no me gusta tocarlo, porque yo pienso que todas las religiones son buenas. Y debemos respetar todas las creencias. Pero de eso de siempre en el reino de Dios, que Dios se lo va a devolver al 100 por 1, 1000 por 1, nos está haciendo más ambiciosos. Que me perdonen, pero es más importante entender otra parte de la Biblia que dice que no hagáis tesoros en la tierra, debes hacerlo en el cielo. Eso casi no se menciona. Sin embargo, yo les decía apenas ayer a unos amigos, miren, si yo fuera millonario, yo fuera más pobre de lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque si no, yo estuviera preocupado de los millones. Los millones no fueran míos, yo fuera de los millones. Y entonces debemos entender que debemos buscar lo necesario para poder vivir. Ahora, estoy haciendo todos estos comentarios precisamente para aterrizar posteriormente en la necesidad urgente que tenemos en despertar nuestra conciencia. Porque de seguir precisamente en esos pasos de la ambición desmedida, como que nos vamos a destruir unos a todos. Y créanme que tenemos ejemplos recientes. Nuestros gobernantes estaban siendo gobernados por la ambición. La justicia misma ha dejado de ser a veces justa porque la ambición es la que lo maneja. De tal suerte que es importante aclarar que he logrado descubrir que es bueno que seamos ambiciosos siempre y cuando tengamos la suficiente conciencia de lo que hacemos. Debemos ser ambiciosos por tener lo necesario. Debemos ser ambiciosos en buscar cada vez la sabiduría, el conocimiento. Debemos ser ambiciosos por llegar a un alto grado de espiritualidad. En una nota final voy a hablar un poco sobre la espiritualidad. Y entonces se hace necesario que analicemos que tenemos entonces una cultura la cual sus programas educativos no han sido ordenados, no han sido orientados, no tienen la visión de crear una sociedad en la cual entendamos que la ambición es buena siempre y cuando sea con conciencia, porque cuando la ambición es sin control no nos importa pasarnos sobre los derechos de los demás. Y les decía, una cosa he visto, todas las personas tremendamente ambiciosas, sin control, sin conciencia,
siempre terminan mal. Y yo creo que debiéramos estarlo repitiendo constantemente porque la palabra tiene poder. Y de esa manera vamos a ir creando no solo a nuestros jóvenes más sanos, sino que de verdad hay muchos adultos que también lo necesitamos. Tenemos que entender que no solo nos estamos labrando un futuro incierto, amargo, desastroso, con actos reñidos con el control no solo de las leyes, sino que de nuestra propia conciencia. Y de hecho las leyes fueron creadas precisamente para que a través de esa aplicación justa de medidas correctivas, las personas que no han tenido una conciencia que les guíe, sea precisamente esas reglamentaciones las que les ordenen una forma correcta de actuar. Y eso está fantástico, si para eso se crearon las leyes, pero resulta que ahora las leyes no son aplicadas correctamente. Y entonces tenemos que, al no aplicar fuertemente y correctamente todas esas correcciones, por supuesto, aquellas personas ambiciosas no las vamos a persuadir de que sus ambiciones tengan un control, que sean en beneficio propio y de los demás, que les importa, porque al final de cuentas se las pasan por encima de cualquier cosa. Y entonces, en realidad, si habláramos de qué cultura tenemos, ese es un tema para que lo discutamos mucho tiempo. Y es más, no solo debemos discutir las situaciones difíciles que tenemos, la desorientación que tenemos, sino que también debiéramos buscar las respuestas adecuadas y llevarlas al plano de la conciencia y al plano de la acción. ¿Por qué? Porque si encontramos las respuestas, si analizamos las causas, por supuesto, vamos a poder corregir el efecto y la causa. Cuando una persona tiene un dolor de cabeza, toma una aspirina y se le quita el dolor de la cabeza. Pero eso es curar el efecto. Pero si no analiza la causa, le va a doler la cabeza otra vez. Así, por ejemplo, la diabetes, para que sepan todos, toda diabetes se cura. Salvo la que tengamos un accidente y nuestro páncreas se afectó, esa diabetes no se cura. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre estamos tratando de corregir el resultado y no la causa. Y la causa es que nuestro páncreas se volvió haragán, no produce insulina. Pero si buscamos la forma de reactivarlo, naturalmente empieza a producir insulina y se acabó el problema de la diabetes. Es tan sencillo, ¿verdad? Pero, oigan bien, es encontrar la causa de cada aspecto lo que nos va a permitir corregir el efecto. Aquí como que queremos corregir solo los efectos y no las causas. Les decía entonces que el tema de qué cultura tenemos es para ahondarlos, y si quieren nos juntamos un día y hacemos mesas redondas y todo, y podemos encontrar muchos aspectos que pueden ayudar a toda la ciudadanía. De hecho, debiera ser un trabajo de todos los maestros, encontrar las causas para poder orientar correctamente y no tengamos efectos desastrosos como en la actualidad se ven. Pero como el tema es más específico, vamos a continuar con la siguiente parte. La seguridad pública. ¿Quiénes son los responsables? Ya había dado un poquito de adelanto. Uno de los grandes problemas que veo en la actualidad es que definitivamente no hemos entendido, por ejemplo, la basura. El problema es de todos. ¿Por qué? Todas las personas tienen su quehacer individual. Y en su casa pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no sea en contra de otras personas. Pero tienen derecho a botar la basura como quieran, vivir como se les dé la gana. Pero las calles son de todos. Por lo tanto, todos debemos buscar que estén limpias. Decía el gran Cantinflas, muchos creen que el ser barrendero es no tener dignidad, pero tienen menos dignidad los que botan la basura. Frases interesantes que le hacen llevar a uno a la conciencia. Si es cierto, tiene razón. Pues el caso de la seguridad pública, hemos creído erróneamente que está solo en manos de la policía, y ese es un error. ¿Por qué? Miren, a mi manera sencilla de ver las cosas, porque yo lo veo todo de una forma muy sencilla. Esa sencillez me ha permitido encontrar a veces algunas cosas que nos pueden ayudar. Imaginemos si la seguridad pública
la responsabilidad fuera solo de la policía, eso significaría que tendríamos que vivir aislados los restantes. No, debemos velar todos por la seguridad. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Repito, ojalá que esto llegara a oídos del nuevo ministro de Educación, pero en todos los institutos de educación básica, incluso desde la primaria, debieran de practicarse cosas referente a la seguridad de la escuela, del instituto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a empezar ya a crear programas adecuados, vamos a darle importancia precisamente a las personas que actúan con justicia, que actúan ordenadamente, que actúan con honorabilidad, que actúan con disciplina. Por supuesto, imagínense que con unos básicos orientados en ese sentido a todos por igual, significa que las escuelas de la Policía Nacional, las academias de la Policía Nacional, que yo sé que son 4 y que tienen también Instituto de Educación Básica, pero yo estoy seguro que si fueran nutridos por elementos que ya vienen preformados en ese sentido, ya no sería tan difícil en 6 meses sacar elementos para el orden público. Pero esto es un ideal, esta es una utopía si quieren, pero de todas maneras, ¿qué tal si los invito a que entre todos busquemos de verdad que esto llegue a ser una realidad? ¿Por qué? Porque nos estamos desangrando y tenemos que hacer algo. Y si mis ideas están equivocadas, busquemos otras. Pero hacer lo mismo que hemos estado haciendo, en buscar resultados diferentes, es mentira, no los vamos a encontrar. Tenemos que buscar nuevas fórmulas y por supuesto en consenso. Entonces, es necesario entender que la seguridad pública está en manos de todos. Naturalmente que hay 3 ejes y tal vez 4 que es necesario comentar ahorita. Naturalmente que es urgente crear los programas adecuados a la juventud, no solo para el ordenamiento social, no solo para la disciplina, sino que también para que ellos, al despertar su conciencia, entiendan plenamente que esa conciencia les va a decir qué es el bien y qué es el mal, y que la propia conciencia por sí sola, créanme, que es la mejor consejera para que uno haga las cosas de la mejor manera posible. Aparte de eso, entonces necesitamos, y eso sí hay que decirlo, porque aquí no venimos nada más a dar algunas pinceladas por caer bien, es necesario que nuestros elementos policíacos estén más atentos, más despiertos. La ciudadanía ve cuando algunos jóvenes en las esquinas están texteando, están pasando tiempo. Entonces eso afecta tremendamente a todos los que los ven, porque si ven una policía más efectiva, más drástica, sin pasarse sobre los derechos humanos, por supuesto que eso va a ayudar a persuadir a todos aquellos que tengan malas inclinaciones a dejar de hacerlo. Y aquellos que están pensando en hacerlo, pues ese tipo de acciones los va a persuadir definitivamente a no meterse en actos delictivos. El tercer eje, créanme que me da mucha pena, pero más de una vez yo he visto que toman a alguien, la policía con toda la entereza, con toda la entrega, viene y logra captar a alguien que todo mundo sabe a qué se dedica, y entonces le cambian el delito y va para afuera. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Y aquí los invito a todos, por favor, que estén muy atentos, especialmente a quienes tienen la posibilidad de dirigir esto a otro nivel. Vean, es importante que la ciudadanía sepa lo que hace la policía ampliamente. ¿Por qué? Porque es en otras instancias donde resuelven los problemas en una forma incorrecta, pero es precisamente a la policía a la que se le responsabiliza. Entonces, ese es el tercer eje. Y por supuesto, con acciones puntualmente como estas, podemos hacer que se reactive la economía, porque una sociedad en orden va a ser un buen incentivo para inversiones nacionales y extranjeras. Así es que vamos a luchar entonces por, en el caso de ustedes, hacer elementos cada vez más conscientes, más despiertos, más atentos, más responsables. Y, por otro lado, no voy a gritar donde pueda, se hace necesario que todos los establecimientos educativos recuperen la disciplina. Ya les decía que lo iba a dejar para un momentito después. Miren, es increíble,
pero los movimientos que hubieron de la guerra que se vivió en Guatemala hicieron ver a algunos sectores que la disciplina no era buena porque era propia de los militares. Que quede bien claro. La disciplina no pertenece exclusivamente a los militares. La disciplina no pertenece a la Policía Nacional Civil. La disciplina nos pertenece a todos, pero lo dejamos tirada. Y es urgente que recuperemos ese orden, porque si yo no tengo disciplina en mis nutrientes, yo voy a terminar como una bomba. Entonces yo tengo que ser disciplinado por mi bien propio. Pero cuando hablamos de disciplina en general, debemos hacer cada vez una sociedad más ordenada. Esto es lo que urge. De tal suerte entonces que tengo que mencionarlo porque en el canal nos van a ver un montón de padres de familia y maestros. Y que entendamos de una vez por todas que definitivamente las dos organizaciones que vemos que todavía practican la disciplina, afortunadamente, son el ejército y ustedes. Así es de que de verdad los felicito porque en ese sentido ustedes son verdaderamente un gran ejemplo. Yo lo veo acá con ustedes, un grupo tan excelente, tan bien disciplinado. Y repito, la disciplina no es patrimonio de ninguno en especial, debiera de ser de observancia general. La verdadera reforma policial. Yo creo que me adelanté un poco. Dice, una verdadera reforma policial necesariamente implica que tengamos que crear una reforma a los contenidos en los programas educativos. ¿Por qué? Porque se hace necesario crear una conciencia colectiva en materia de seguridad y justicia, en materia de contaminación, de ordenamiento vehicular, peatonal y otros. Era precisamente de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque si tomamos conciencia, si todo Guatemala toma conciencia, se hace necesario implementar programas adecuados para que ustedes no estén solos, ni sean solo los patitos feos de la laguna. No, aquí la responsabilidad es de todo, de todos. Así es que definitivamente, señores padres de familia, luchemos porque nuestros hijos cada vez sean personas más de bien, más justas, más honradas, con la búsqueda de cada vez más ser más espirituales. Así es de que, entonces, por favor, continuamos. La educación y la seguridad pública. Si todos tuviéramos conciencia de nuestra responsabilidad y estuviéramos conscientes, tendríamos capacidad de ver cualquier programa televisiva sin que afecte nuestra conciencia perfectamente establecida. Pero en la actualidad muchas películas son más bien escuelas del mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un joven sabe lo que es su conciencia, y unas pinceladas nada más, porque esto como que va a ser parte del segundo tema del día de hoy, pero si un joven sabe qué es su conciencia, tiene ya un despertar de su propia conciencia, entonces sabe por la propia conciencia, su propia conciencia, y voy a iniciar indicándoles que hay muchos conceptos de la conciencia. Los señores humanistas, psicólogos me pueden decir la conciencia es esto y esto y esto y esto. Pero a mí me ha dado, por cuestiones didácticas, a simplificarla, porque ya dije que yo soy bastante sencillo en mis presentaciones. Yo he dado en saber y tengo la certeza que la conciencia es el pensamiento de Dios en nosotros. Entonces, ese pensamiento de Dios en nosotros, esa conciencia que nos llena cada espacio, es la que nos dice qué es bueno y qué no es bueno. Y por supuesto, cuando el joven ha sido orientado y se le ha ayudado a que logre ese despertar de su propia conciencia, este joven, aunque le hablen otros compañeros para que vayan a cometer fechorías, no lo hace, porque ya sabe que su conciencia le dice que no lo haga. Además, ya vio, en el caso que tengamos total efectividad, ya hemos visto que las instituciones de orden público están muy duras. 2 y 3, definitivamente el joven debe saber que todo lo malo que hace se paga, y créanme que todo se paga. Y aquí unas palabras del rey David: joven fui y he envejecido. Imaginemos si fue joven y ha envejecido, entre joven y la vejez,
pongamos unos 70, 80 años. Dice, joven fui y he envejecido, pero lo más grandioso que vi es que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue. Yo también lo he visto. De verdad, las personas justas nunca somos desamparadas en el nombre de Dios. Entonces, es necesario que todos entendamos el mismo lenguaje. Es necesario que cuando el joven tiene una conciencia despierta, puede ver una película de acciones violentas y la puede ver como distracción, no como escuela, porque mientras estamos dormidos somos como un recipiente que que deja que lo llenen de lo que sea. Pero cuando una persona está despierta, sabe que debe llenarse solo de lo adecuado. ¿Por qué? Porque eso no sirve. Pero cuando el joven está dormido, lo pueden llenar de lo que sea. Y de ahí que a mí me llama la atención una frase que ha sido muy, muy popular, que dicen, es que cada cabeza es un mundo, pero con lo de la contaminación, como que entonces también, si cada cabeza es un mundo, estamos tremendamente contaminados, y así es. Por supuesto, ya con una conciencia totalmente despierta el joven, no va a contaminarse, eso no sirve. Y entonces, las películas de cualquier índole ya no son una escuela del mal. Repito, esta conferencia es más para el cuestionamiento de las cosas, pero aunque sea algunos toquecitos, vamos a hablar ya de lo que es el despertar de la conciencia. Continuamos, por favor. La seguridad y la conciencia colectiva. Es necesario crear una conciencia colectiva. Ya hablábamos un poquito. Si nosotros entendemos que tenemos nuestras individualidades, pero socialmente tenemos que tener objetivos comunes. La contaminación, un objetivo común. El ordenamiento vehicular, un objetivo común. El ordenamiento peatonal, el ordenamiento, la seguridad. Incluso hay enfermedades que debiéramos tener una conciencia colectiva. Porque imagínense que, especialmente en el área sur, si todos, en el área sur, que es donde más se ve el zancudo, si todos, pero absolutamente todos, terminaran con los recipientes de agua reposada, no hubiera ningún zancudo. Pero no tenemos conciencia colectiva. Eso es solo para citar un ejemplo. Pero si en el momento que nosotros tuviéramos la posibilidad de que esto que estamos haciendo con ustedes, lo hiciéramos con todos los sectores y todos empezáramos a tener objetivos homogéneos, o sea, objetivos comunes, similares, estaríamos hablando de un verdadero ordenamiento social. Por favor. La anécdota de la generación espontánea. Quiero, posteriormente a esto vamos a concluir. Aristóteles, un filósofo de la antigüedad que todos ustedes lo han leído, fue el que empezó a hablar de la generación espontánea. Ya con años más recientes, hubo un científico que dejó unos trapos. Bueno, ustedes recuerdan lo que es la generación espontánea. Según ellos, que de la basura o de cualquier cosa surgían los gusanos o cualquier animal. Y yo no sé de dónde creó él que él había salido, yo no lo sé, pero eso no lo dijo. Lo cierto es que, de todas maneras, hubo un científico que dejó unos trapos sucios y unas ramas de trigo. No me van a preguntar el nombre del científico porque no lo recuerdo. Pero lo que sí es cierto es de que pasados unos días él llegó y vio un ratón. Y entonces él aseguró que Aristóteles tenía razón, porque de la basura había surgido el ratón. El problema en la actualidad es que tenemos que exterminar los ratones. Esta es una parábola. Pero él no buscó la causa. Igualmente nosotros estamos viendo los efectos, pero no estamos estudiando las causas del surgimiento de esos ratones. ¿Y qué tal si mejor en el futuro no los tenemos que exterminar? Mejor quitamos la causa del surgimiento de esos ratones y entonces esa es una especie que debería de extinguirse. Por supuesto, ustedes están entendiendo perfectamente bien la metáfora de los ratones. Pero ojalá que nosotros llegáramos a tener acciones verdaderamente tan serias como para que los ratones ya no quieran ser ratones y se conviertan en gatos. Muchas gracias. Continuando con la segunda parte del programa, tenemos la participación de los panelistas
quienes darán su punto de vista sobre la conferencia dada por el maestro Javier Pinzón. Empezamos con la licenciada Lucy Castellanos, por favor. Muy buenos días a todos. En general, me parece que el tema es muy interesante, especialmente con la cuestionante de qué Guatemala le vamos a dejar a nuestros hijos. Y considero que la familia, como base de la sociedad, es la encargada de velar porque la juventud, que como bien lo decía el maestro, es la semilla del futuro y del presente del país, se forme bajo los lineamientos que debe ser. Hoy en día, nosotros como padres de familia o los padres de familia le delegamos la responsabilidad a otras personas de la formación de nuestros hijos, y es por eso que vemos tantos jóvenes delinquiendo, y es por eso que la policía debe hacer una función doble, porque si en la casa se formaran valores, se formaran personas íntegras, personas que vean por el mejoramiento del país, la labor del policía sería cuidar, no prevenir, no sancionar. Entonces, todas estas situaciones deberían de encaminarse no tanto a la juventud, sino al padre de familia, que es el responsable de la formación de esa semilla, para que el fruto sea fértil y que el fruto sea bueno, porque frutos pueden haber un montón, pueden haber muchos, pero muchos están podridos, y eso es lo que está pasando hoy en día, que la mala formación en casa es la que hace que la gente tire la basura a la calle, como usted lo decía. La mala formación en casa es la que hace que la responsabilidad se pierda. Hay un conferencista japonés que dice que en Japón la filosofía de ellos es que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia, y es cierto. Si somos disciplinados en todo lo que hacemos, eso va a cambiar de gran manera nuestra forma de vivir. Y usted lo mencionaba, la disciplina es la base de cualquier formación, y es por ello que en casa se debería de iniciar con disciplina. Sí, muchas gracias, maestro Javier Pinzón, muchas gracias por la conferencia, muy bonita. A la organización ACIPRE también muchas gracias por estar presentes. Me llama mucho la atención los cuestionamientos que Guatemala le vamos a dejar a nuestros hijos, y a mí en particular me surgen pensamientos como qué herramientas le voy a dar a esa juventud para que pueda trabajar en esta sociedad. Y aquí vamos a la conciencia social, pero no solo social, sino del mismo Estado. ¿Qué herramienta le va a dar a estos jóvenes para que puedan desempeñarse? Es bien difícil a veces tener aquí oportunidad dentro de la sociedad si no tienes esas herramientas que el mismo el Estado debe crear para que ellos puedan salir adelante. Me llama la atención también, por ejemplo, la parte de qué cultura tenemos, ¿verdad? Y se hace mención ahí de algunas regiones de Guatemala, y hay que recordar que algunas regiones de Guatemala pues fuimos creados en bastante violencia, y lo que se va a generar en esas regiones hay mucha violencia, y la violencia muchas veces la comenzamos desde la casa, y desde ahí, desde corregir al hijo muchas veces con una fuerte violencia, pues estamos generando un poco de violencia. Me llama mucho la atención también, maestro Javier, relacionado a esta parte de la seguridad pública, y en esta parte comentamos lo que es la conciencia social, y hay una parte que me llama a mí la atención también, que todos tenemos libre albedrío de hacer lo que queremos hacer. El problema aquí es que a veces hacemos lo que nosotros no debiéramos de hacer, y si hay una medida correctiva que es de parte del Estado, pues lógicamente le va a traer al ciudadano a corregir esta parte. Déjeme mencionarle, maestro, que en el caso de las reformas, cuando hay un juicio, pues no le compete tanto al policía, sino esta reforma le compete a los sujetos procesales, ¿verdad? Y a petición pues se la hacen al juez, y el juez en su momento le dice. Nosotros muchas veces opinamos que esta parte debiera de hacerse charlas en las comunidades, para que a veces las personas comprendan que aquella persona que se aprendió pues tuvo una medida seguramente, o tuvo una falta de mérito, y que esto lógicamente no era competencia del policía, sino esa fue competencia del juzgador, y que lo dejó en libertad en ese instante,
pero que no era competencia de la policía. Y entonces la gente cree que fue el PNC o la Policía Nacional Civil que lo dejó en libertad. Y dice luego, no, es que le dieron mordida. Y ahí no hubo mordida, sino que posiblemente existió una falta de mérito o que en realidad pues hubo, ¿por qué no decirlo? Pues se jugaron los papeles ahí del abogado defensor y el abogado defensor pues planteó algo y pues le ganó a la fiscalía, ¿verdad usted? Y se fue, pero que nunca fue policía. Y otra parte que me llama la atención es esta parte de que usted hacía mención con algo tan sencillo como la basura y que nosotros no tomamos conciencia. Decimos, no, si la tiramos en la calle porque ahí está el de la municipalidad que va recolectando la basura y qué bien pudimos haber hecho conciencia, decir, no, mira mijo, hay parte donde podemos recolectar y lo vamos a dejar ahí con algo tan sencillo. En otros países hasta logran clasificar la basura, nosotros solo la clasificamos en un bote y ahí va, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí está mi participación. Gracias, maestro Javier. Muy buenos días a cada uno de los presentes, de los que llevan a cabo este programa, a los compañeros panelistas. Como ya lo han mencionado los compañeros, no lo voy a repetir, dentro de las cosas que a mí me llamaron la atención, que es realmente a donde yo pertenezco y es la parte que me corresponde, es sobre la reforma policial. Por varios periodos de gobierno se ha hablado de la reforma policial y dentro de esa reforma policial ha sido reingeniería de estructuras en los programas de estudio y que en varias promociones los hemos puesto en práctica. Realmente es una parte en la que los docentes hacemos énfasis muy fuerte en lo que son los valores, y usted lo tocaba muy bien. Nuestros futuros agentes de Policía Nacional Civil requieren el estar reforzando constantemente esos valores que en casa fueron formados, pero que en algún momento de la vida se han ido distorsionando y se han ido perdiendo. Entonces, yo soy muy partícipe de la participación suya con el hacer cambios en esos programas donde se incluya mucho más el fortalecer los valores. Es tanta importante la parte jurídica, es tan importante la parte operativa, pero también juega un papel muy importante dentro de esa balanza los valores que cada uno de nuestros agentes de policía tengan, practiquen, para que cuando ellos salgan a las calles a cuidar a la ciudadanía, realmente se vea ese nuevo policía, ese policía que es respetuoso con él mismo, y siendo respetuoso con él mismo, va a ser respetuoso de las demás personas. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que se me brinda como parte de una fuerza de seguridad del Estado, ¿verdad? Y a sabiendas de que lo que acá comentemos no solo va a quedarse en el interior de este auditorio, sino que va a ser transmitido más allá hacia la sociedad. Y qué bueno por ello, ¿verdad? Porque como lo mencionaba el licenciado Pinzón, ¿verdad?, que muchas veces la población civil, la sociedad, nos tilda a todos los policías, que todos somos iguales, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no somos iguales, ¿verdad? Ganamos más los que somos buenos. Habemos buenas personas en la institución, ¿verdad? Y con el tema de hoy, que es despertar de la conciencia, la ingeniería social, es bastante importante, ¿verdad? Porque el cambio, no esperemos nosotros como sociedad que la hagan las autoridades, ¿verdad?, los gobiernos, sino que el cambio tiene que empezar por nosotros. Cuando el licenciado Pinzón estaba acá comentando, dándonos su punto de vista, vino a mi mente un video que vi y pienso que tal vez ya lo han visto, ¿verdad? Y es un video que
que se hizo en México, ¿verdad? Pero que por el mensaje que deja ese video fue traducido a varios idiomas. No sé si estoy mal, pero el video se llama ¿Por qué estamos como estamos?, ¿verdad? Y ahí dice que ahí quien narra ese video dice que va a buscar al culpable de por qué estamos como estamos, por qué tanta delincuencia, por qué tanta pobreza, por qué tanta desnutrición. Y para no alargar esta situación, al final dice que el culpable, ¿quién es? Él se va a ver a un espejo y simplemente es uno, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar el cambio por nosotros mismos, ¿verdad? Asimismo también, el día de ayer, platicaba con una licenciada, ¿verdad? Y me recomendó ver o escuchar una canción de Ricardo Arjona. Y la escuché, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención y siento que desde que escuché esa canción, me puse a pensar y a reflexionar en qué cambios tengo que hacer en mi vida. Porque la canción se titula Un buen día para empezar. La verdad que solo una vez la escuché, pero se las recomiendo porque ahí habla de lo que más me acuerdo es de que tenemos que darle la mano al enemigo, ¿verdad? No buscar pelear, sino que darle la mano. Ese es un punto que pienso que es bastante importante, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención también lo que dijo el licenciado, que la seguridad no solo es de nosotros como Policía Nacional Civil, sino que el trabajo de la seguridad es de todos. Todos tenemos que unirnos para completar nuestra misión, que es brindar la seguridad y mantener una convivencia pacífica entre todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Realmente es un placer y me da mucho emotivo escuchar al profesor Javier Pinzón. A la organización, pues muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de poder ahí sí que comentar o exponer nuestro criterio como Policía Nacional Civil. Realmente pensar en este tema que realmente es el despertar de la reingeniería social, me pareció muy completo cómo él aborda ese tema desde el punto de vista de la familia. Realmente todos pasamos por diferentes procesos. Realmente el ser padre es complicado. A veces no nos damos cuenta por qué la ciudadanía responde a altos índices de incidencia delincuencial o por qué el comportamiento de la sociedad es así. Simple y sencillamente no es lo mismo el comportamiento de un niño que ha tenido o ha cumplido con todo el proceso de vacunación, a diferencia con alguien que no ha cumplido. En términos generales, no es lo mismo un niño que ha estado atento el padre a estar a la vista o al control de un desarrollo psicosocial tal como se debería de ser. Obviamente, el que tenga padre y madre está atento de su colegio, de su estudio, y no digamos desde el inicio, va de sus vacunas, y alguien que pasa sin esas partes. Sin embargo, el ser padre es bien difícil. Por una parte, pues me pareció mucho la mezcla que él hacía en diferentes contextos, me pareció muy complejo y ad hoc también a la vez cuando tocaba el tema de la Biblia. Y realmente dice, el ser padre, ¿dónde es donde realmente se enseñan las cosas buenas? Es en la casa. ¿Y quiénes? O sea, prácticamente en otras cosas, en la casa prácticamente es la universidad de los hijos. ¿Y quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los catedráticos? Nosotros los papás. Pero ¿cuál es su pensum de estudio? Decía alguien. Sencillo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces, continuando, pues para mí, realmente el ser padre, nosotros como seres humanos, a veces cuando llegamos a una edad tenemos miedos a enfrentarnos. Primero, a estudiar, a casarnos, pero todo eso lo vamos pasando.
¿ya? Otro tema que me llamó mucho la atención fue la seguridad pública. Aquí están todos los mentores de nuestros policías que están por nacer, futuros policías, todos los mentores de diferentes áreas. Realmente me pareció mucho cuando él dijo policías que dicen que, les voy a poner un ejemplo. Dos policías están en un puesto de control vehicular, paran un vehículo, los identifican, llevan un arma en el baúl y los policías no se complican la vida. Ellos dicen que portaba el arma en el cinto del lado derecho. Cuando nuestros mentores, nuestros catedráticos les han enseñado que la honestidad es actuar en base a la justicia y a la verdad. Cuando nuestros catedráticos y nuestros mentores les han enseñado cuál es la misión de la Policía Nacional Civil, cuál es la visión, cuáles son nuestros principios básicos de actuación como Policía Nacional Civil. ¿Ya? Realmente, entonces, cuando entendemos esa magnitud, obviamente, como nuestra ley nos dice, somos una institución profesional. Muchísimas gracias, distinguido profesor. Continuando con nuestro programa, tenemos las preguntas que los panelistas harán al maestro y escritor Javier Pinzón. Empezamos con el oficial. Muchísimas gracias. Profesor, realmente la pregunta es, en base a nuestra misión y a nuestra visión de la Policía Nacional Civil y nuestros valores y nuestros principios básicos de actuación que nos da nuestra ley y nuestra doctrina, realmente están escritos, pero llevarlo a la práctica, que el policía realmente me pareció muy perfecto cuando dijo usted que tienen que estar atentos. Su conducta del Policía Nacional Civil tiene que ser ejemplar, pero cuando sale a la calle es totalmente diferente. Realmente, entonces dice, bueno, o sea, el impacto que tiene que tener el profesor hacia el auditorio, o sea, hacia los alumnos, o sea, qué enseñanza, cómo hacer ese clic, que él se lleve todo lo positivo, y me pareció muy perfecto cuando usted dijo que el alumno tendría que llevarse su misión y su visión, sus principios básicos de actuación, porque si no va a tener consecuencias jurídicas y administrativas. ¿Cómo él llevarse sus principios de nuestra doctrina policial? Cuando me dicen maestro, casi que me lo creo. Y veo en mi función de maestro alumnos, pero resulta que ahora mis alumnos se convirtieron en mis maestros. En realidad, esto los psicólogos lo saben muy bien, que un mal hábito a veces basta una sola vez para hacerlo, para que se convierta en una repetición. Pero un buen hábito se necesitan 66 veces. Eso es en términos generales, yo creo que algunos necesitan mucho más. Entonces, esto es la segunda parte en lo que vamos a tratar en la otra conferencia. Se necesita no solo la repetición, vamos a hablar un poco de la sacrógesis y tal vez un poquito de Pavlov, pero en la forma simple para que nuestros televidentes les vaya quedando claro. Pero lo que sí es cierto es que en una novela, la reciente novela que publiqué, decía que qué bueno sería que en el despacho de todos los jueces estuviera escrita una frase que dice así, del gran Cervantes Saavedra en Don Quijote de la Mancha. Dice y repito, si algún día doblares la vara de la justicia, que no sea por el peso de la dádiva, sino por misericordia. Pero el tener esa frase ahí en las espaldas, por supuesto programa, porque la palabra tiene poder, y no solo la que está en la Biblia, sino porque cree que todos cuando dicen ¿qué estás tomando? Y todos se la empinan. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Entonces yo creo que todos ustedes, con toda la sabiduría que tienen, con esa calidad, puede hacer que diseñen expresiones que tal vez en las comisarías, subcomisarías, las subestaciones, estaciones y donde fuera, mantenga ese bombardeo permanente
para que no se le olvide al policía. Estoy atento. Y estar atento, por cierto, es el primer elemento del despertar de la conciencia. Luego vienen otros más, como lo es la liberación, cosas que vamos a tratar más adelante. Pero entonces es importante que busquemos, porque pasado un tiempo, un estímulo, lo saben los pedagogos, un estímulo pasado un tiempo, si ya no está el estímulo, se pierde. Es la constancia, la permanencia del estímulo lo que va a asegurar que la gente no pierda su objetivo. Espero haberle dado la respuesta. Bien, buenos días, profe. Mi pregunta es, en base a un escrito que leí de Sir Robert Peel, dice que la policía es el reflejo de la sociedad. ¿Cómo considera usted este comentario? Me gustó mucho la pregunta. Oigan bien, no amarillenta la hoja del árbol y cae sin el consentimiento de todo el árbol. Significa que si la sociedad, hablando de Guatemala, tenemos hojas o frutos podridos, por supuesto, todos lo hemos consentido. Por falta de voluntad, por falta de conocimiento o por cualquier razón, pero todos somos responsables de lo que hoy tenemos. Y entonces, o le damos una dirección diferente a esto, o nos vamos a terminar hundiendo. Pero luchemos juntos. Nosotros estamos luchando con toda la juventud de la Costa Sur. Ojalá que las fuerzas y los recursos nos den para llegar más allá, porque a nosotros no tenemos ayuda de nadie. Bueno, perdón, me equivoqué. Tenemos la grandiosa ayuda de Dios. Gracias. Espero haberle... Muy bien. La pregunta que yo voy a realizar es que, como docentes, dentro de la formación para aspirantes a agentes de Policía Nacional Civil, ¿qué consejos nos podría usted dar acerca de crear conciencia social en ellos? Bueno, yo había indicado que lo vamos a tratar un poco ampliamente en la segunda conferencia, pero podemos indicar que definitivamente la repetición es sumamente importante, y empezando con la atención. Una persona atenta empieza a despertar. Una persona que puede estar aquí, ahí sentadito viéndome, pero está pensando en el ayer, en el mañana. Esta persona no está aquí desde el punto de vista de la conciencia. Él físicamente puede estar acá, y entonces lograr siquiera ese paso es sumamente importante. Pero para eso es precisamente la constancia. Yo les hacía un ejercicio a los jóvenes cuando llegó a un instituto. La primera vez que uno llega a un instituto, bueno, son numerosos, hay institutos donde hemos estado que más de 1150, 1180, pero cuando empiezan a repetir atención, 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 cuando uno siente todos están poniendo atención. Entonces es necesario disciplinarnos en todo sentido, pero para ser mejores ciudadanos debemos empezar por lograr aprender a poner atención. Eso es un proceso, no es fácil lograrlo y no es fácil explicarlo tampoco, pero es importante que nosotros mismos nos constituyamos en el mejor de los ejemplos, y ustedes por supuesto son un excelente ejemplo, porque créanme que penosamente, miren, yo veo que todos los maestros son maravillosamente buenos, pero curiosamente siempre hay uno o dos que uno está dando una conferencia y ellos puede ser que estén platicando. Naturalmente, y repito, yo siento que la única posibilidad para lograr desarrollar Guatemala, oigan bien, es el maestro de todos los niveles. Y por supuesto ustedes son maestros. Y naturalmente que tenemos que ser el mejor de los ejemplos. Entonces, repito, ese es mi consejo.
que logren aprender a estar atentos. Así cuando estén de servicio, si lograron aprender a estar atentos, van a estar verdaderamente atentos, presentes en ese instante del qué hacer y de lo que pasa a su alrededor. Pero muchas veces están dormidos. Muchas gracias. Maestro Javier Pinzón, antes de entrar a mi pregunta, hemos visto que el Estado tiene diferentes tipos de ministerios: salud pública, educación, vivienda, etcétera, pero que algunos han quedado bastante débiles, ¿verdad? Y previo a eso, pues lógicamente a la sociedad pues no se le brinda algo, y eso nos causa ciertas anomalías que se ven reflejadas en la delincuencia por la misma necesidad. La pregunta va: ¿cómo minimizar las causas que generan la delincuencia y quiénes son los responsables? Bueno, usted comentaba en su intervención anterior, si mal no recuerdo, que era la familia. Miren, definitivamente cuando yo estoy con otros maestros, me dicen también que la familia, pero cuando escucho a los padres de familia me dicen que son los maestros. De verdad, yo creo que muchas veces los papás permiten que vayan recipientes un poquito sucios a estudiar. Pero si empezamos a buscar quién es el responsable, va a pasar así como en la Biblia. ¿Y por qué te escondes? Es que la mujer que me diste, bueno, las mujeres siempre tienen la culpa, los hombres únicamente no. No, ya voy a hablar un poquito de la mujer. Pero dice Adán, es que la mujer que me diste, como quien dice, zafó bulto. Y luego le preguntan a la mujer, es que fue la serpiente. Si estamos buscando los responsables, entonces no vamos en ningún momento a asumir una responsabilidad. Naturalmente que con esto estamos comenzando una reforma de la sociedad, aunque hemos comenzado hace un buen tiempo para atrás, pero la debemos continuar todos, porque aquí no se trata de que alguien vaya adelante o que quiera ser protagonista, no, aquí asumamos la responsabilidad todos. Y entonces como maestro no nos queda más que ver de qué manera limpiamos el recipiente. Y, repito, la única posibilidad para Guatemala es el maestro. Así es que yo tengo una visión. La visión que tengo es de crear una sociedad con menos violencia, con más responsabilidad, con más disciplina, con un poco de amor, porque actualmente pensamos mucho pero sentimos menos. Y debo aprovechar, porque ya alguien habló de los valores morales, que en realidad los valores morales como escritura, igual que la ley puede estar escrita, pero se la pasan encima de ella a las personas que a veces tienen que aplicar la ley, y así entonces los valores morales pueden estar escritos y qué bonito suenan, pero lo que se perdió fue la sensibilidad. Ya no nos importa el dolor ajeno, y si se perdió la sensibilidad, entonces no podemos hablar de valores morales. Entonces el arte es un gran auxiliar, la poesía, a mí me fascina la poesía. Y créanme que les quiero comentar que a la juventud les fascina la poesía. Lo que sucede es que tal vez no les gusta algún tipo de poesía y no tenemos que imponerles nuestros criterios tampoco. Pero yo en Facebook encuentro expresiones muy lindas. Una que dice, que la repito porque es la única que se me queda ahorita. Dice, no necesitas apagar la luz de los demás para que tú puedas brillar. Miren qué linda. Y lo encuentro que los jóvenes son los que lo manejan. Por supuesto, ahí está escrito, pero necesitamos entonces sensibilizar a nuestra juventud de nuevo para que entienda y comprenda que es necesario ser responsables de los demás, tener disciplina, ser considerados y entender de una vez por todas que de verdad lo único que engrandece al hombre es su honradez, su alto grado de justicia, su entrega, su desprendimiento, la bondad. Esto es lo que va embelleciendo a una persona, y también tenemos que transmitírselos sin dejar de, por un lado, nuestro deber, porque quiero decirles que el policía tiene una gran responsabilidad y un gran deber, pero o los formamos con una dirección más acertada o vamos a sucumbir todos. Muchas gracias. Bien, mucho hemos hablado de que los jóvenes son el futuro, que son el presente, que ellos deben cambiar.
pero ¿cómo hacer para que el adulto entienda que debe inspirar al joven? ¿Qué acciones debe tomar el adulto para poder tener ese despertar de la conciencia, para poder hacer la reingeniería social y que el joven reciba los frutos del cambio del adulto? Fíjense que en mi sencilla forma de pensar, pienso que es al revés, que es el joven el que tiene que llevar el mensaje a sus familias. De hecho, nosotros tenemos un programa en la Costa Sur en la cual hemos colocado en cada puerta este sticker: soy conciencia, vivo sin violencia. Por supuesto, como la palabra tiene poder, en el momento en que el papá lo ve, pues tiene que irle haciendo conciencia, porque de otra manera, créanme, que los adultos como que ya no tienen mucha voluntad, como que mandan a los hijos por salir del paso o salir de ellos. Y es increíble, pero hay papás que se sienten orgullosos porque sus hijos, sin trabajar, tienen buenos lentes, tienen buenos teléfonos, iPod, tienen buenas motos, y se sienten orgullosos de eso. Y yo les digo, señores papás, que nos van a escuchar, que nos están viendo, de verdad, haga que su hijo camine en buenos pasos, porque lo que usted no vaya a corregir en él va a producir profundo dolor y lágrimas en usted. Así es de que vea bien, esté consciente de lo que hace su hijo, exíjale que estudie, porque un buen estudiante es aquel que va a poner atención. Y yo repito, y se ha comprobado en todos los institutos, que a medida que han ido aprendiendo a poner atención, sus calificaciones se han elevado. Y naturalmente que los mismos jóvenes han dado muestras de llevar contenidos que les van a servir a sus propios papás. Y como la palabra tiene poder, esto está haciendo algún efecto. Y si no hiciera ninguno, ayúdenme a buscar otro mejor. Muchas gracias. Excelente la participación de nuestros panelistas. Muchas gracias a la licenciada Erika de la Cruz, licenciado Raúl Cermeño, licenciada Lucy Castellanos, oficial Danilo Orozco y oficial Agustín González, para quienes pido un fuerte aplauso. Queremos preguntarle a los amables concurrentes a esta conferencia si hay alguna duda que puedan cuestionar al maestro Javier Pinzón. Tienen el uso del micrófono. ¿Podría pasar? Un aplauso para el licenciado. Bien, muy buenos días, un gusto conocerlo. La pregunta es, usted habló de escuela de padres como un recurso que se puede llevar para esta reingeniería. La licenciada Luce decía qué método utilizar para que el adulto pueda, y el joven también, es un dando y dando. ¿Qué ve usted en la escuela de padres, tanto positivo como negativo, que puede ayudar o no puede ayudar a una sociedad? Me quedó un poco en el aire eso de la escuela de padres. Vean, tal vez hace unos 20 años, con unos amigos empezamos a hablar de la escuela para padres. De hecho, tenemos la ilusión de crear la escuela para padres centroamericana. Pero poco tiempo después de que creamos la expresión escuela para padres, yo me di cuenta de que los papás, muchos ya no quieren saber nada. Entonces, a mí se me ocurre, es una ocurrencia muy personal, que si nosotros logramos educar en el verdadero ideal del concepto social, del concepto individual, del concepto humano, del guatemalteco que queremos, podemos, si educamos a estos jóvenes, tener en el futuro padres de excelente calidad. Entonces, yo creo que la verdadera escuela para padres es lo que hagamos con nuestra juventud, porque al final los que ya tenemos muchos años vamos a desaparecer, no por generación espontánea, sino por selección natural. Muchas gracias.
¿Otra pregunta, señores? Como este programa está dedicado a todos nuestros televidentes, especialmente en esta ocasión, por ser ustedes docentes, he preparado un material que les quiero leer. Perdón, ¿hay una pregunta? Oh, perdone. Sí, está bien. Maestro, gracias por estar con nosotros, y realmente veo que hay en la sociedad guatemalteca hay personas que les preocupa, ¿verdad?, o se interesan en que el bienestar en sí del guatemalteco, ¿verdad? Y usted es parte, o su equipo es parte de este cambio. Una de las situaciones que veo yo en nuestra sociedad es que el guatemalteco es competitivo dentro de nuestra demarcación, dentro de nuestro país. Fuera del país, algunos son los que sobresalen, ¿verdad?, como futbolistas o otras personas. Pero ¿cuál sería el programa que podríamos trabajar para que el guatemalteco se sintiera orgulloso de su propia nacionalidad? Bien, muchas gracias. En realidad, es importante entender que a medida que vayamos creando un excelente equipo, el equipo nos va a hacer sentir orgullosos de nosotros mismos. Lo que sucede es que la sociedad está tan desvalorizada, incluso, por ejemplo, la policía está tan desvalorizada, que los mismos policías de todo nivel no han sentido el verdadero orgullo de pertenecer a esta institución. ¿Pero por qué? Porque se ha desvalorizado. Y nosotros mismos construimos a desvalorizar a las instituciones y a la sociedad en general. Pero quiero comentarles que, por ejemplo, lo que hablaban de la distinguida licenciada, de un japonés que creció en Colombia y decía que en Japón no era que fueran muy inteligentes, sino que eran muy disciplinados. Y yo puedo decirles que para que tengamos una excelente disciplina, tenemos que tener la suficiente inteligencia de descubrir que es valiosísima. Y a medida que avancemos precisamente en búsqueda de ese ideal, pues nos vamos a sentir orgullosos de nuestra sociedad. Pero sucede algo más. Casi todo mundo ve a las personas que se van mojadas y que las traen de regreso en avión. Pero yo les confieso que Guatemala tiene gente pero muy inteligente que está en los países fuera del territorio haciendo honor de Guatemala, pero no les damos cobertura. Entonces, una forma, creo yo, es que tengamos algún medio para decir, miren, estas personas son valiosas. Quiero comentarles que tengo un sobrino que habla, creo que 6 idiomas, tiene varios doctorados, catedrático de la Universidad de Harvard, y naturalmente que yo lo digo en todos lados. ¿Por qué? Porque es un orgullo de mi familia. Y entonces, hagamos eso. Yo los invito que ustedes también, cuando haya una acción heroica de un agente, que lo sepa el mundo entero. ¿Por qué? Porque los medios muchas veces se prestan para cuando hay algo malo. Eso sí sale en cantidad y no todo es malo, pues. Más bien casi todo es bueno, pero no lo decimos. Para que logremos eso, entonces, es necesario el proceso de la segunda etapa de la toma de conciencia después de la atención, es la liberación. Y debo de marcarme constantemente en mi cerebro, porque la palabra tiene poder, cero egoísmo, cero egoísmo. Y entonces yo, en el momento que dejo de tener egoísmo, yo me alegro del triunfo de cualquiera de ustedes. Entonces tenemos que crear una cultura de cero egoísmo. En cambio tenemos una cultura de tremenda ambición, y debiéramos ser tremendamente ambiciosos, pero de cada día ser mejores. Gracias. ¿Alguna otra persona quiere tomar uso de la palabra? Entonces, agradecemos mucho la participación de nuestros panelistas y dejo al maestro Javier Pinzón con las palabras finales de este programa. Y recuerde, amigo televidente, este es el tema, el despertar de la conciencia en la reingeniería social,
dado a los instructores y docentes del área jurídica y humanística de la Academia de la Policía Nacional Civil. Maestro Pinzón, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Les decía hace apenas un instante, antes de responder la última pregunta, que escribí algo para ustedes. Y dice así: ¿qué es un maestro? El vocablo maestro deriva de magíster y a su vez del adjetivo magis, que significa más o más que. Al magíster lo podríamos definir como el que destaca o está por encima del resto por sus conocimientos y habilidades. Pero no obstante, desde mi sencilla forma de ver las cosas, para mí, un maestro es aquella persona que, a pesar de tener muchos conocimientos y títulos, se levanta todos los días con el entusiasmo, con la energía, con el ánimo de aprender, como si fuera un estudiante en su primer día de clases. Un maestro no es un sabelotodo, un maestro es un aprendelotodo, especialmente en lo referente a la sabiduría. Un maestro, para ejercer la sagrada profesión de enseñar, forzosamente tiene que tener alumnos. Significa que tiene que enseñar al alumno a ser alumno. El maestro, entonces, nunca debe dejar de ser un alumno. El ejemplo fue, es y seguirá siendo la mejor forma de enseñar. Una de las cosas que debe enseñar y practicar a la vez el maestro es lo referente a la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? No es lo mismo conocimiento que sabiduría. El conocimiento es todo ese cúmulo de impresiones y experiencias que hemos adquirido por diferentes medios y que retenemos en nuestro cerebro para aprovecharlo en el quehacer de la vida. La sabiduría, entonces, ¿qué es? Es la capacidad que se tiene conscientemente de aprovechar esos conocimientos para nuestro bienestar y el de los demás. Un sabio siempre va a tratar de hacer el bien a los demás. Estar consciente es tener la facultad, la actitud de estar atentos, presentes y en algún grado liberados. ¿Liberados de qué? Especialmente del egoísmo, el rencor, el odio, la envidia, los celos, el resentimiento, la ambición sin control y otros. A esto debemos agregar que una persona consciente es aquella que busca en lo posible el equilibrio entre el sentir y pensar para lograr su superación espiritual. Cuando el sentir y pensar están en equilibrio y conscientemente a esto le agregamos voluntad, logramos la armonía total. Al armonizar el cerebro con el resto de nuestro cuerpo, se inicia una etapa de equilibrio, se reduce el abdomen y se tiene sanidad física, mental y espiritual. Reiterando, en términos generales, los conocimientos nos sirven para producir y la sabiduría para saber vivir. Estos dos aspectos nos permitirán lograr el equilibrio en busca de nuestro crecimiento espiritual. Esto sin olvidar que lo espiritual debe prevalecer sobre lo material, pero el tratar de resolver los problemas y carencias materiales de las personas necesitadas es lo que nos ayudará a elevar nuestro nivel espiritual. No basta con orar. Debemos luchar cada día por tener una mejor sociedad. Es esa lucha la que elevará más nuestra espiritualidad. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Esta ha sido una edición más del programa Excelencia Juvenil, realizado en la Academia de la Policía Nacional Civil a instructores y docentes del área jurídica y humanística. El tema de hoy es el despertar de la conciencia en la reingeniería social. Amigos televidentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias por el favor de su atención y recuerden visitarnos en nuestras páginas www.telemaya.com y Acción Conciencia ONG Santa Lucía Cotzumalguapa. Buenas noches. Amigos televidentes, me encuentro con el oficial Osorio. Oficial, el día de hoy se llevó a cabo la conferencia El despertar de la conciencia en la reingeniería social. ¿Considera usted que este es un aporte para los docentes que van a tener a su cargo los nuevos alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil?
Sí, claro. Es claro que nuestra institución va en proceso de cambio y eso es lo que se requiere, que hayan personas con voluntad que vengan con esa interés de proyectar nuevos cambios y inyectar nuevas expectativas de conocimientos para lograr el cambio necesario en nuestros próximos alumnos y que próximamente después de llevar ese proceso serán los nuevos entes de seguridad que van a velar por la seguridad de todos los ciudadanos guatemaltecos. Es importante esta conferencia que se está llevando, donde se está inyectando algo positivo a cada uno de los instructores y cada uno de los docentes que sí llevan ese contacto continuo con los policías alumnos. No hablamos de esta próxima, sino que ya han tenido otras experiencias con las diferentes promociones que se ha tenido en esta academia. Muchas gracias al oficial por la entrevista concedida a nuestro canal Telemaya, canal 34. Me encuentro con el oficial Abelino Chitumul. Oficial, ¿cuántos alumnos inician en la academia y con cuántos en realidad se queda ya para darlos a una sociedad, a prestar servicios? Bueno, se tiene contemplado ya clasificados cerca de 2.120 aspirantes, los que van a ser divididos en diferentes extensiones, ¿verdad? Y van a quedar una parte en lo que es la central de la academia, que son cerca de 800 alumnos. Y ya al final, haciendo un análisis al final con relación a los alumnos que piden bajas, aproximadamente como unos 200 alumnos que piden baja a nivel del total de 2.120. O sea que al finalizar el curso, ¿cuántos policías nacionales, civiles, son los que la policía aporta a la sociedad? Bueno, ya al finalizar el curso se está finalizando con casi 2.000 policías ya preparados físicamente. Muchas gracias al oficial Chitumul por esta conferencia y esta entrevista ofrecida a los amigos televidentes de Telemaya.